Yo revisaría como fuente terciaria Trip Database y como fuentes secundarias, sin duda, PubMed y Embase. No olvidaría alguna base de datos en español, ¿de acuerdo? Y ahí luego ya podría yo incluir alguna otra base como la Web of Science, etcétera, donde se mezclan determinados contenidos. Pero yo creo que de forma fundamental sería Trip Database, que ya sabéis que al ser un metabuscador incluye también búsqueda en Cochrane, en National Guideline Clearinghouse, etcétera. Y en base PubMed y, lógicamente, en alguna base de datos español. Yo creo que con esas 4 o 5 bases de datos empezaríamos bien el camino. Probablemente, dependiendo del tema, habría que añadir alguna más. Ok, y para buscar esa literatura gris que a veces no ha salido todavía, que se está guardando en tesis o en algún congreso, ¿tienes alguna sugerencia para poder incluir esa evidencia dentro de esa búsqueda? Sí, bueno, yo creo, lo he analizado y he hablado del término googlear, ¿verdad? Entonces, hoy en día, Google, siendo la fuente principal de infoxicación, porque, como ya sabéis, lo que te devuelve Google no es lo de mayor calidad, sino lo que ha considerado mayores interacciones. Por eso, cuando buscamos temas de vacunas, lo primero que suele aparecer en muchas ocasiones son información de antivacunas, porque precisamente son los que más se mueven en la red. Por lo tanto, el que aparezca en la primera, segunda o tercera página de vuelta de Google no significa que sea lo de mayor calidad, y ese es el problema. Pero yo creo que hoy en día, como he dicho, para encontrar determinados documentos de sociedades científicas, de consejerías de salud, o bien voy directamente a ellas, que no siempre los buscadores son los más adecuados, o hago una búsqueda salvaje en Google para intentar recuperarlo, y a veces encuentro documentos de interés. Pero claro, no deberíamos olvidar determinadas bases de datos, como por ejemplo es la de las olvidadas tesis doctorales, que se hacen, no se publican, tienen una gran información y en muchas ocasiones nunca son consultadas. Y por ejemplo, la base TESEO de tesis doctorales en España debería ser consultada también. Ok, aquí también tenemos algunos repositorios digitales en la universidad, en el Instituto Nacional de Politécnico. Hay repositorios digitales de tesis, pero como comentas, pocas veces los consultamos, ¿no? Quería hacerte otra pregunta en relación al tipo de estudios, ¿no? Sabemos que para buscar si estamos tratando de de responder una pregunta sobre tratamiento, obviamente el estudio idóneo, es el que comentaste, es el ensayo clínico controlado aleatorizado. Eh, Sin embargo, pues muchas revistas actualmente para poder publicarnos un ensayo clínico nos solicitan que tengamos un registro de algún repositorio o de algún registro internacional, como el Clinical Trials en Estados Unidos o el que tienen en Europa, el que tienen en Brasil, etcétera. ¿Cuál es tu opinión de estos registros? ¿Crees que sean realmente de utilidad? ¿Ayudan a separar esta paja del grano o no son de utilidad? Al menos es necesario. Mirar, igual que cualquier estudio que se haga hoy en día, aunque sea un estudio observacional retrospectivo de revisión de historias clínicas, tiene que pasar por un CI, por un comité de ensayos de investigación. Tiene que pasar, aunque sea para la exención del consentimiento informado, porque claro, no vas a pedir el consentimiento informado para revisar una historia de 5 años atrás de alguien que ha venido a urgencias. Igual que eso es una obligación, hoy parece que es una obligación para la publicación que todo ensayo clínico que se comience o toda revisión sistemática se vuelque lógicamente en un repositorio donde se diga que está incluida. ¿Vale? Entonces, como bien has indicado, algunas, digamos, repositorios de ensayos clínicos donde hay que dejar de alguna forma volcada, y también cuando uno inicia una revisión sistemática, debería volcarlo en el repositorio Próspero. Eso es muy fácil porque prácticamente rellenar una serie de ítems, que además es autorrellenable y según vas avanzando, y cuando tienes que publicarlo, y sobre todo en revistas de cierto nivel de impacto y de cierto cuartil, pues vas a tener cubierto ese apartado. Yo creo que lo deberíamos incorporar como una buena práctica en la investigación.
tanto en la investigación clínica como en la investigación de estudios, ¿no? Como son las revisiones sistemáticas. Deberíamos volcar lo que estamos haciendo en esos repositorios porque luego para la publicación nos lo van a pedir. Como nos van a pedir dónde está su aprobación del comité de ensayos clínicos de su hospital cuando tú haces una investigación y lo quieres publicar. Yo creo que eso, que no es práctica habitual, lo deberíamos incorporar como práctica habitual. Ok, excelente. Aquí tengo también una pregunta en relación al efecto Open Access, ¿no? Desde 1998 se da el boom del Open Access, empiezan a incrementar las publicaciones de Open Access. Hay algunos autores como Shispo que habla de que, que el número de citas de artículos Open Access está entre 5.5 a 1 o de 7 a 1 de Open Access contra artículos tradicionales. Entonces hay un boom de publicaciones. ¿Cuál es tu opinión de este fenómeno de Open Access? Sí. Mirad, esto es un movimiento que es una reflexión, ¿no? Fijaros, imaginaos, nosotros los científicos escribimos artículos. Igual que un novelista escribe libros o escribe poemas. Entonces, no se concibe en el mundo editorial que un novelista, cuando publica un libro, no gane una serie de beneficios, incluso económicos, claro, por esa situación. Pero lo que es paradójico es que esto se ha creado para que el escritor científico tiene que pagar. Era lo del copyright. Es decir, tú tenías que pagar para luego recuperar tu artículo del que eras autor de una revista, porque cedías todos los derechos. Claro, a ese movimiento del copyright, en la fecha que tú indicas, nació el copyfight, que era el Open Access. Entonces, es decir, yo me quedo con los derechos, pero daba lo mismo. Me quedo con los derechos, pero no pago después, pago antes. Porque de alguna forma estas revistas de Open Access tienes que pagar. Te quedan los derechos de autor, pero pagas igualmente. Con lo cual, cuando hoy en día se inicia un proyecto de investigación, se tiene que reservar una cantidad de dinero para esa fase del Open Access. Y entonces surge la duda que han tenido muchos. ¿Lo que se publica es porque es de calidad o porque se paga? Porque el problema del Open Access es que hay revistas de Open Access, como todas las asociadas a PLOS, PLOS One, etcétera, que son de calidad, que han ido adquiriendo factor de impacto, que han ido andando en cuartil, pero todos conocemos la cantidad de revistas depredadoras que han surgido. Es decir, revistas que no tienen ningún interés, que evidentemente son una falacia, que todos los que estamos aquí recibimos un correo o varios a la semana diciéndonos lo bueno que somos y que contribuyamos a mandarles artículos o incluso a ir a ciertos congresos que no se sabe ni que existen. Y eso realmente, ahora estamos en un momento selvático realmente llamativo. La publicación Open Access tiene validez, pero hay que saber en qué revista Open Access debo publicar, ¿de acuerdo? Yo creo que en esa situación del copyright al copyfight aparecieron, tiene interés, hay grandes defensores, yo lo fui en su momento, lo que pasa es que ahora mismo, ante tanta revista depredadora que no sabes identificar, me encuentro con un problema como probablemente te encuentras tú, Roberto, y muchos de nuestros oyentes. ¿Qué opinas de la lista de Bill? Ya ves que este autor, pues, era un bibliotecario, bueno, pues, Perdona, la lista de, no te he oído bien, la lista. la lista de Bill sobre revistas predatorias, ¿no? Que hace su listado, que fue demandado incluso por distintas revistas porque decían que ellas no eran predatorias. Vinculado con esto, pues creo que podría tener algún beneficio este registro que platicabas previamente, este registro internacional de ensayos, ¿no? Porque pues muchas veces cuando uno empieza a publicar y le llega a uno un mensaje o busca una revista, aquí lo puedo publicar. Y pues eso tiene un efecto, porque si uno identifica esa revista como consultor de literatura científica, pues dice, esta es una revista predatoria, yo sé que no tiene un buen comité peer review, entonces pues todo lo que se publica ahí es basura, ¿no? Y uno llega a caer en esa tentación por querer publicar.
y publica en esa Sí, revista. sí, era aquel lema de publicar o perecer, ¿no? Que además muchas universidades que te obligan a tener sexenios, etcétera, y eso es un problema. Yo creo, fijaros, ahora mismo en el último número de Anales de Pediatría, que es la revista oficial de la Asociación Española de Pediatría, ha aparecido un número de Marta Pulido, que es una editora muy famosa de Editorial Doima, que ahora mismo ya la compró otras editoriales más potentes. Acaba de publicar un artículo de cómo publicar artículos de impacto en Open Access. Con lo cual yo creo que evidentemente hay personas y hay instituciones que están lógicamente luchando para que la convivencia del Open Access sea con la mayor garantía de calidad, porque en el fondo nos estamos jugando la calidad científica, nos estamos jugando y todos vamos a perder, pero quien primero puede perder son los pacientes al final de todo este camino. Y esto va muy vinculado con lo que platicábamos cuando estábamos preparando esta sesión en relación a la apertura, a los preprints, ¿no? Los famosos preprints, que había un montón de retracciones de artículos, y que no sé si en lugar de guiarnos hacia la iluminación ante esta enfermedad nueva que es el COVID, nos han desviado para llegar a conclusiones no tan apropiadas, ¿no? Sí, es una reflexión muy, muy oportuna. Mirad, además os puedo contar la experiencia actual. Mirad, mientras yo a lo largo de esta semana con Roberto preparábamos la sesión, justamente ayer Guía Salud nos ha publicado el documento en el que hemos trabajado en los últimos 9 meses y como si de una gestación se tratara, ha sido la Guía de Práctica Clínica COVID-19 en Pediatría, valoración crítica de la evidencia. Es un documento de 300 páginas que tendréis disponibles a partir de la semana que viene. Bueno, ya está disponible en Guía Salud, pero yo lo compartiré para que lo tengamos todos. Ha sido un trabajo arduo, de alguna forma, en revisar sistemáticamente todo lo publicado en COVID-19 en pediatría. Pero lo más arduo ha sido sentir la poca calidad de lo publicado. Porque, claro, como bien dices, hay dos pasos. Antes, cuando había un sistema tradicional de publicación, desde que uno empezaba la publicación hasta que la veía publicada en una revista, podían pasar por la lentitud del proceso más de 2 años. A mí me ha pasado y seguro que a muchos de ustedes también. Claro, cuando una cosa se publica 2 años después, evidentemente pierde el impacto de la oportunidad en muchas ocasiones. Y además, incluso puede ser inoportuno cuando se publica. Hemos pasado al preprint, es decir, a la agilidad en la publicación, incluso a publicarse antes de que haya sido revisada con criterios de calidad. Y la situación, en el ejemplo que acabas de decir y que todos sufrimos en nuestra vida, en nuestra ciencia y en nuestra profesión, que es la enfermedad COVID-19, pues realmente se han publicado cosas que no deberían haberse publicado. Por lo tanto, el preprint tiene su utilidad, como tiene su utilidad el Open Access, pero yo creo que tenemos, como tiene utilidad un cuchillo, ¿es bueno o malo? Según lo utilicemos. Si el Open Access lo utilizamos bien y con criterios de calidad, es bueno. Si el preprint lo utilizamos bien y con criterios de calidad, es bueno. Pero me temo mucho que en este primer recorrido de este año de las publicaciones en COVID-19 ha habido muchas cosas que evidentemente probablemente se hubiera podido evitar su publicación, porque ahora mismo hay mucho ruido. Y yo creo que entre todos tenemos que evitar la infoxicación. ¿Ok? Aquí una pregunta en relación a este también boom que ha habido sobre la medicina basada en evidencias. Yo creo que el fin principal de esta medicina basada en evidencias es la creación de guías de práctica clínica. Eh, y obviamente, así como en la literatura médica, se habla de que hasta un 80% de lo que se publica, pues realmente es cuestionable. También las guías de práctica clínica, ¿no? ¿Tienes alguna sugerencia? Vamos, sabemos que existen sistemas para evaluar guías de práctica clínica. Lo que pasa es que algunos llegan a ser complejos y enredados, como el Agridos, ¿no? Que uno lo revisa y pues tiene que tener cierto conocimiento de metodología y poder interpretarlo adecuadamente. ¿Tienes alguna sugerencia para el usuario final, como médico en un área específica, especialista en cualquier área? ¿Cómo puedo evaluar la calidad metodológica, la validez de una guía de práctica clínica? ¿Y cómo puedo decidir si realmente es adaptable a mi contexto? Porque Claro. obviamente esta guía
técnica fue desarrollada para un contexto en particular. ¿Cómo puedo tomar esa decisión? Pues yo creo que como consumidores de medicina basada en la evidencia, en este caso consumidores de guía de práctica clínica, deberíamos de alguna forma fiarnos en las buenas fuentes de productores de medicina basada en la evidencia. Por lo tanto, aquellas guías de práctica clínica que hayan recaído en National Guideline Clearinghouse han pasado una serie de filtros de calidad de personas expertas en ello, y entiendo que evidentemente sin conflictos de interés, y que eso de alguna forma, igual que si están en guía salud. Por ejemplo, a nosotros nos ha sorprendido la velocidad con la que nuestro artículo, que lo pusimos en la Asociación Española de Pediatría prácticamente hace 7 o 10 días, en ese espacio de tiempo de 7 o 10 días, Guía Salud lo ha admitido como una parte del repositorio. Pero no teníamos duda de que la iba a admitir. No es por lanzarnos flores, Dios nos libre, ¿vale? Sino porque había un trabajo muy exhaustivo. De hecho, la guía ahora mismo está en fase de evaluación externa por miembros, de alguna forma, con conocimiento de esta enfermedad de cada una de las sociedades científicas españolas. Con lo cual, evidentemente, es como si hubiera sido un preprint, pero lo han aceptado. Pero, sin embargo, yo cuando voy a Guía Salud o voy a National Guideline Clearinghouse, creo que esas guías de práctica clínica tienen ese filtro que de alguna forma tú solicitas, Roberto, ¿vale? Claro, si luego ya me encuentro otra, ¿sabes lo que pasa? Que se llaman guías de práctica clínica a cosas que no son guías de práctica clínica. Porque las guías de práctica clínica, evidentemente, tienen unos pasos muy estructurados y muy definidos, y no es una revisión sin más, ¿de acuerdo? Evidentemente, hoy a una guía de práctica clínica se le indica, evidentemente, que tenga tablas de síntesis, lógicamente se le implica que se vea la valoración de la calidad por determinados, lógicamente, ítems de cada uno de los estudios individuales, y sobre todo, que se den recomendaciones en base a grade, ¿vale? Entonces, si todo eso lo lleva, yo puedo estar seguro de que lo que hay ahí me lo puedo creer más, ¿vale? ¿De acuerdo? Puede ser separar, lógicamente, el grano de la paja, ¿no? Que es lo que estamos siempre intentando. Ok. Y finalmente, Javier, me gustaría comentar sobre una de las frases que dijiste, ¿no? Solamente tenemos evidencia cuando alguien tiene intereses en esa evidencia, ¿no? Entonces, pues la recomendación es que siempre que nos hagamos una pregunta de investigación, pues pensemos en qué vamos a hacer con la respuesta o qué se pretende hacer con esa respuesta. No sé si tú tienes algún comentario en ese respecto. La evidence bias medicine es un grave problema, porque ya sabéis que de alguna forma, cuando yo hablaba de ese triángulo en el que nos movemos los médicos bioético, el médico entre el paciente y la industria farmacéutica, el poder de la industria farmacéutica es tal que ahora mismo se ha apoderado, ¿no? Ha creado su Superliga, ¿no? Como el problema ahora que hay de la Super League, ¿vale? Entonces, en realidad, en el fondo, en todo esto, es que los que trabajamos para la medicina basada en pruebas somos unos soñadores, lo hacemos gratis. Daros cuenta que en fin, mi matrimonio ha sobrevivido a la medicina basada en pruebas. Porque cuando uno se vincula a una guía de práctica clínica, se casa con ella y tiene de alguna forma la obligación de hacer un update, una actualización cada 5 años. Pero es que hacer una guía de práctica clínica tarda un tiempo medio de 2 años. En fin, lo que quiero deciros es que todo este trabajo que uno hace con horas de sueño, sin ningún coste, beneficio, etcétera, otros lo aprovechan y utilizan el nombre de la evidencia en vano, ¿vale? Entonces, y a mí me enfada superiormente, por eso en esa fórmula de la felicidad yo la tengo bastante regular con la industria farmacéutica, porque evidentemente, amigos, no me he hecho muchos al decir lo que tenía que decir. Pero bueno, esa es una satisfacción muy grande, porque yo creo que esto consiste en tener una honestidad evidentemente muy importante con lo que uno hace, porque uno tiene un compromiso con la ciencia y con los pacientes. Y evidentemente, pues hay veces que a la industria farmacéutica no le puede interesar que algunas cosas se digan, y deben decirse, porque todo tiene un coste de oportunidad. Es decir, lo que yo gasto en algo, lo dejo de gastar en otra cosa que puede ser mucho más importante para mis pacientes.
Si yo malgasto un dinero en una medicación que no tiene utilidad o que me han vendido una utilidad que no es como tal, yo lo dejo de tener, por ejemplo, a lo mejor porque necesito contratar a un médico más en urgencias, porque los que están muertos y están quemados, por ejemplo. Es una cuestión de gestión. Eso en New Amsterdam lo tienen claro. En lo de qué te puede ayudar, pues eso. Javier, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para presentarnos parte de lo que has trabajado en tu vida. Creo que pues, lo manejas excelentemente la presentación que hiciste, pues a mí me costó trabajo irlo armando toda esta información desde mucho tiempo atrás y tú lo presentas en unos minutos, pues agradecerte mucho esa aceptación por participar con nosotros. Gracias a vosotros de corazón y sabéis que siempre es un placer volver de forma personal o virtual a México, con lo cual un abrazo a todos, que os vaya muy bien, cuidaros mucho y que ojalá nos veamos pronto. Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Doctor Gaspar, ¿seguimos ahí? Ya estamos por salir. Muchas gracias a todos. A usted, doctor Coronado, gracias por su ayuda. Luego, gracias. Estoy en comunicación con la maestra. Gracias. Hasta luego.